Muy bien, ¿qué tal? Buen día, licenciado, buen día, compañeros. El día de hoy yo, Gerson Kushum y mi compañera Odilia Lima les vamos a dar una exposición sobre el tema de la democracia y diferentes elementos que éste la conforman. En general, la democracia es una forma de gobierno en la cual los pobladores eligen a su gobernador. Esta puede estar compuesta de diferentes elementos y existen varios requisitos para que ésta se considere una democracia. Además, este no solo es una forma de gobierno para un país, sino que puede funcionar para diferentes organizaciones, asociaciones o incluso para instituciones estudiantiles. ¿Cómo se conforma un país democrático? Este puede estar conformado por diferentes elementos y requisitos, en el cual veremos tres y algunos requisitos más. Primero tenemos las elecciones libres, pluralistas y periódicas. Como sucede en Guatemala, la elección de un presidente ocurre cada 4 años y estos se eligen mediante el voto de los ciudadanos. Tenemos también las normas que regulan el funcionamiento de una asociación, esto es el estatuto constitucional, que se puede también llamar en estos casos, como lo es el libro, la Constitución Política de la República de Guatemala, que son normas que nos ayudarán a regular las asociaciones o diversas instituciones. También tenemos la división y la independencia de los poderes, que esto se refiere a los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo se refiere al poder que se le confiere al presidente principalmente, que es el de gobernar y administrar. El poder legislativo al aprobar las leyes. Y tenemos al poder judicial que lleva a cabo la justicia, que podríamos decir es el órgano de la justicia. Aparte tenemos cómo la democracia se manifiesta en otra institución, como lo puede ser la USAC y la elección de su rector. Primero que nada, ¿qué es el rector? El rector es una autoridad que se elige en la USAC para que se pueda mantener la autonomía de la misma. El rector sirve para representar a la institución o a la universidad de la USAC ante el gobierno. Sin embargo, en el año 2022 ocurre un fenómeno de la democracia que se puede considerar el fraude electoral. Este fue dado por parte del partido Innova USAC en la elección del rector del cuartel Mazariegos. Esto a su vez llevó a que hubieran diversas manifestaciones de los estudiantes y docentes ante ante este fraude. Se considera que hasta el día de hoy no existe un rector legítimo debido a este fraude, lo que llevó a que diversos estudiantes se manifestaran y por consiguiente se llevaran a diversos choques entre lo que sería la policía PNC y estudiantes de la Universidad de USAC. Y esperamos que se pueda en algún momento llevar a cabo unas elecciones dignas y justas. Gracias. Buen día, licenciado. Como mi compañero ya lo mencionó, nosotros hablaremos un poco sobre dicho tema ya mencionado. Guatemala es una república democrática en la que los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de elegir a sus líderes y a participar en la toma de decisiones políticas a través del voto y otros medios legales y pacíficos. El sistema político de Guatemala está compuesto por tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo es liderado por un presidente que es elegido mediante votación popular cada 4 años y quien es el responsable de la administración del gobierno y de la implementación de la política pública. El poder legislativo está compuesto por una Asamblea Nacional unicameral conformada por 158 diputados, quienes son elegidos cada 4 años mediante votación popular. El Poder Judicial es independiente y está a cargo de administrar justicia y garantizar el cumplimiento de las leyes. Se puede decir que en nuestro país actualmente
no cuenta con un poder judicial justo, ya que se dan ciertas situaciones de injusticia a cambio de cierta, de ciertos dineros, eh, a cambio de hacer injusticia o de impunidad. Además de las elecciones, los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones políticas a través de otros medios democráticos como la participación en audiencias públicas, la presentación de quejas y sugerencias a las autoridades y la participación en organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, en algunas situaciones, las autoridades no escuchan a las a las sugerencias que tiene el pueblo hacia ciertas autoridades de gobierno. Esto debido a la corrupción que se vive en Guatemala. Si bien Guatemala ha avanzado en la consolidación de su sistema democrático, aún enfrenta desafíos importantes en términos de, en términos de corrupción, impunidad y falta de transparencia en la gestión pública. Sin embargo, la sociedad guatemalteca sigue luchando por la consolidación de un Estado democrático y justo. Como ya habíamos mencionado anteriormente, Guatemala es un país que considera una democracia representativa, donde los ciudadanos eligen a sus representantes en elecciones libres y transparentes. Desde la firma de los acuerdos de paz en 1996, el país ha avanzado en la construcción de un sistema político más par- participativo y democrático, aunque aún enfrenta muchos desafíos. En los últimos años, Guatemala ha enfrentado una crisis política, social, de suma importancia, marcada por la corrupción, la impunidad, la violencia y la exclusión social. Estos problemas han generado una importante desconfianza en las instituciones del Estado y en el sistema político en general. Los ciudadanos guatemaltecos ya no tienen esa confianza hacia el Estado debido a las malas organizaciones de, de ciertos ingresos del país. Entre los principales desafíos que enfrenta la democracia guatemalteca, como ya habíamos mencionado, está la corrupción. Guatemala ha sido sacudida por varios escándalos de corrupción que han involucrado a altos funcionarios del Estado, empresarios políticos, la falta de transparencia en la gestión pública y la impunidad han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones del Estado y en el sistema político en general. La impunidad pues se da a cambio de cierto dinero a cambio a que den en libertad o que borren esos hechos ilícitos que tiene una persona a cambio de dinero. La exclusión social. Guatemala es uno de los países más desiguales, se podría decir, de América Latina, con altos niveles de pobreza y exclusión social, cosa que el gobierno no hace nada por erradicar la pobreza que está acechando y atormentando a la sociedad guatemalteca. Otra situación que se da en este caso es la falta de oportunidades que se da mucho en este país. Las personas no encuentran una manera de cómo sobresalir y poder seguir adelante. La discriminación es es otro factor que afecta a amplios sectores de la población, especialmente a los pueblos indígenas y a las mujeres. La violencia. Guatemala es uno de los países
más violentos de América, con altos niveles de homicidios, delincuencias y violencias sexuales. La violencia afecta especialmente a los jóvenes y a las mujeres y tiene un impacto negativo en el desarrollo económico y social del país. A pesar de estos desafíos, la sociedad guatemalteca sigue luchando por fortalecer la democracia y la justicia. La participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para avanzar en la consolidación de una democracia plena y efectiva en Guatemala. También acá se pueden mencionar algunos de los presidentes que de alguna manera han afectado a la democracia en nuestro país. Guatemala ha tenido diferentes o varios presidentes a lo largo de la historia que han afectado a la democracia del país, del cual podemos mencionar Manuel Estrada Cabrera, fue presidente de Guatemala. Durante su mandato se estableció una dictadura personalística que eliminó las libertades civiles y políticas, controló los medios de comunicación y reprimió violentamente a los opositores políticos. Jorge Ubico fue un presidente también guatemalteco. Durante su mandato se estableció una dictadura militar que reprimió a los trabajadores y campesinos, limitó las libertades civiles y políticas y estableció el culto a la personalidad. Carlos Arana Osorio. Durante su mandato se produjo una intensificación de la represión y violencia política, especialmente contra los grupos guerrilleros y los movimientos sociales. También está Efraín Ríos Montt, Otto Pérez Molina, que se, es un presidente guatemalteco que gobernó del 2012 al 2015. Durante su mandato se produjo una serie de escándalos de corrupción que afectó a los altos funcionarios del Estado y empresarios, lo que generó una importante desconfianza en las instituciones del Estado y en el sistema político en general. Acá es importante señalar que no todos los presidentes de Guatemala han afectado a la democracia del país y que muchos han trabajado por fortalecer las instituciones y los valores democráticos. Sin embargo, los casos mencionados son algunos de los más relevantes en la historia política de Guatemala. Gracias. Ahora acá en las situaciones democráticas de Guatemala se encuentra lo que es la situación actual respecto a la democracia en Guatemala. Como ya habíamos mencionado, que Guatemala enfrenta muchos desafíos, como ya habíamos mencionado, la corrupción, exclusión social, violencia, participación ciudadana. Esto hace referencia a, a que muchas personas no se sienten representadas por las instituciones del Estado y no tienen acceso a mecanismos efectivos para expresar sus demandas, siendo estos rechazados. Sin embargo, la sociedad guatemalteca sigue luchando por fortalecer la democracia y la justicia social en el país. La participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas son una base muy importante para la democracia y transparencia y para que pueda avanzar en la consolidación de una democracia plena y efectiva. También es importante que las instituciones del Estado trabajen para fortalecer su capacidad de respuesta y su compromiso con los valores democráticos, la justicia y los derechos humanos. Gracias.